Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy quiero que hablemos acerca de las características de la Iglesia de Cristo. En la actualidad hay mucha confusión acerca de este asunto, ya que muchos piensan que la Iglesia de Cristo son los templos, son las paredes, los edificios. Otros creen que la Iglesia de Cristo es una denominación y se pelean unos a otros. Otros creen que la Iglesia de Cristo se compone por la tradición, de tal manera que piensan que mientras más antigua sea la religión, esa es la Iglesia de Cristo. Hoy quiero que analicemos lo que es la Iglesia de Cristo y lo que no es. Analicemos. Hablemos en primer lugar lo que no es la Iglesia de Cristo, para eliminar mitos y confusiones. La Iglesia de Cristo no son los templos, no son los edificios, son personas. Así es que la estructura, las paredes no forman la verdadera Iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Significa que esa no es su residencia de Dios. Dios vive en su iglesia, en personas que le aman, que le obedecen. Otra verdad es que la Iglesia de Cristo no es una denominación, no es una organización religiosa, no es una secta. Las organizaciones religiosas son el intento del hombre, lo que el hombre ha creado, y hay gran diversidad de denominaciones. Pero la Iglesia de Cristo no se conoce por las denominaciones, sino por su estilo de vida y por su base teológica. La Iglesia de Cristo no se valida por su antigüedad histórica. Muchos dicen, es que mi religión tiene más años que la tuya, es antigua, y muchos piensan que por ser la religión o la iglesia más antigua, ahí está la verdad. Pero la verdad no se encuentra en la antigüedad, se encuentra en la revelación bíblica. La Iglesia de Cristo no se reconoce por su situación geográfica. No podemos decir la Iglesia de Cristo está en un determinado lugar, en una parte de la geografía del mundo. La verdadera Iglesia de Cristo no se reconoce por su situación geográfica, se reconoce por su situación espiritual. Aquellos que Dios salva, transforma, aquellos que conocen y siguen su verdad, forman parte de la Iglesia de Cristo, y no importa la situación geográfica donde se encuentren. Ahora hablemos de lo que es la Iglesia de Cristo. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa llamados, sacados. ¿Qué significa? Que la iglesia son personas, no denominaciones, no edificios, son personas que han sido sacadas, redimidas, salvadas por medio de Jesucristo y su gracia. Son aquellas personas que han sufrido una transformación espiritual. Algunas características de estas personas es que son redimidas, que significa compradas a precio de sangre. Cristo vino a liberarnos del pecado y pagó un gran precio en la cruz. Y aquellos que Dios redime, salva, cambia, transforma, ellos forman parte de la Iglesia de Cristo. Esto lo vemos en 1 Pedro 1, 18, 19. Somos comprados a precio de sangre, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Los verdaderos cristianos forman la Iglesia de Cristo, que son redimidos. Y también son aquellos que han sido justificados. Una persona justificada es declarada justa. Es aquella persona que se le han borrado todos sus pecados y que legalmente delante del Padre
está limpia de todo pecado. Ha sido justificado gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Solo Cristo justifica al pecador. Solo Cristo convierte a la persona en su pueblo, en su iglesia. Otra gran verdad es que la iglesia de Cristo son santificados, personas santas, personas que han sido lavadas de su pecado, que se apartan del pecado y de la maldad. Son las personas que Dios ha separado. Eso significa santo, separado, consagrado, dedicado, apartado del pecado. No todos forman parte de la iglesia de Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios 1:2. La iglesia de Cristo no son las paredes, no son los objetos, son personas que han sido separadas, santificadas por Dios, que viven una vida diferente, una vida arrepentida, una vida separada de la práctica del pecado. No son perfectos, pero sí son personas saludables, que la gracia los santifica y los impulsa a vivir una vida justa y santa. Otra característica de la iglesia de Cristo es que tienen una nueva vida. Dios cambió su mente, cambió su corazón, los ha regenerado, los ha hecho nacer de nuevo, por lo tanto tienen una vida nueva. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tienen una nueva vida. Segunda los Corintios 5:17. Ahora hablemos de la norma de la iglesia, su doctrina y sus principios. La iglesia de Cristo se identifica porque sigue la doctrina de Cristo. Él es su pastor. Así es que su fe, su conducta está basada y estructurada no en la tradición, no en las costumbres humanas, en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La iglesia de Cristo sigue a Cristo. Él es el máximo líder y a través del Espíritu Santo nos guía la palabra de Dios y podemos estar en la verdad. Solo Dios y su palabra es nuestra máxima autoridad, no lo que diga un dictador, un hombre, el líder religioso. Todo debe de ser sometido y filtrado a través de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia de Cristo perseveraba en la doctrina, en la escritura, en la Biblia, en el mensaje que los apóstoles recibieron de Jesucristo. Esa era su base, su norma. Así los identificaban, no por su ubicación, no por su denominación, sino porque seguían la doctrina de Jesucristo. La iglesia de Cristo reconoce a Cristo como la cabeza. Él es el que dicta las órdenes, el que establece principios, el que nos enseña la doctrina y quedó establecida en la Biblia, la palabra de Dios. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otro líder supremo que dé órdenes, que dicte principios fuera de la escritura, de lo que Jesús nos dejó. Querido amigo, estas son las características más notorias de la iglesia de Cristo. Necesitas estudiar la Biblia para poder identificar dónde se reúnen parte de la iglesia de Cristo en un determinado lugar, en una iglesia física, en un templo. Necesitas conocer la verdad, la palabra de Dios para poder identificar la iglesia de Cristo y no ser engañado y no ser confundido.
La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Al estudiar la Biblia no vas a ser confundido y no vas a ser engañado y vas a identificar dónde se reúne la iglesia de Cristo. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.